Bueno, y seguimos aquí en Esto es Aragón con nuestra tertulia de los viernes. Está con nosotros José Ignacio Senao, Ana Fernández. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, nos encontramos aquí otro viernes para hablar diferentes temas, la sequía, el voto en Melilla y también las listas electorales de Bildu. El primero de los temas que vamos a tratar hoy es que no llueve, la sequía, y lo vemos en estos sumarios. ¿Peligra la democracia en Melilla? ¿Quién está detrás de la compra de votos en la ciudad autónoma de Melilla? Público.es. Investigan la posible compra de votos en Melilla. Eldiario.es. La policía investiga un posible fraude electoral en Melilla por la compra de miles de votos por correo. El País. Un juzgado abre una investigación ante los indicios de compra de votos por correo en Melilla. El Confidencial. Melilla duplica su récord de voto por correo. Europa Press. Coalición por Melilla pide suspender las elecciones. Pero, ¿de qué volumen de votos hablamos? El Español. Casi 10.000 votos por correo en Melilla bajo sospecha de fraude. ¿Y Marruecos tiene algo que ver? Libertad Digital. El gobierno trata de blindar Melilla ante un nuevo escándalo de compra de votos por correo. EP.es. La Guardia Civil vigila la frontera de Melilla con Marruecos para evitar el contrabando de votos. ¿Quién está detrás de esta compra de votos y con qué fines? ¿Son partidos políticos? ¿Cómo evitar esta alteración de la democracia? Lo analizamos con nuestros invitados. Dejamos la sequía para después. Vamos a abordar ahora el tema de Melilla y de estos votos. José Ignacio Senao, ¿qué tenemos que decir? Bueno, el voto por correo es una asignatura pendiente en España. Nos acordamos de los problemas que origina el voto por correo cuando hay elecciones. Y esto sí que es culpa de todos. Deberíamos de abordar de una vez por todas el actualizar la ley, el aplicar otros sistemas para poder votar, el que pueda hacerlo de manera informática, pues poderlo hacer, firmas electrónicas, en fin, hay muchos otros sistemas que en otros países ya se han adaptado hace tiempo y no darían el origen a estos problemas que estamos asistiendo sorprendidos, pero no es la primera vez que ocurre. Como digo, esto sucede y en estos sitios, Ceuta o Melilla reiteradamente en las distintas elecciones, en las últimas elecciones que ha habido. Hay un problema básico y es que cuando tú vas a votar por correo y pides la documentación, te exigen que te identifiques con tu carnet de identidad. Pero, sin embargo, cuando lo depositas, en algunas oficinas te piden el carnet de identidad, pero si no quieres identificarte no es obligatorio, porque la ley lo deja en el aire y no hay ninguna obligación para identificarte, lo que supone que puede ser una puerta abierta al fraude. Si a esto le añadimos que en Melilla pues ha habido en estos últimos días robos a los carteros con los que transportaban los votos por correo y que además prácticamente hay un voto por correo que debe llegar al 20% del censo electoral, esto es muy sospechoso, ¿no? Es tremendamente sospechoso y puede haber un fraude que altere perfectamente el resultado de las elecciones. Es que no estamos hablando de que esos votos puedan alterar la elección de un diputado, que va a ser así, sino que va a alterar la elección de la presidencia, en este caso de la ciudad autónoma. Ante estas historias yo creo que habría que tomar alguna medida en concreto. No sé si la vigilancia en este momento va a ser suficiente porque ya el proceso electoral está en marcha. Los votos por correo han iniciado ya su proceso dentro de un calendario establecido y bueno, que se pongan vigilancias en las fronteras, pues no sé. Luego hay otro tema que también yo creo que a través de los resortes que tiene la agencia tributaria debería de averiguarse qué sucede con este dinero que se tiene que estar moviendo. Si se están comprando votos entre 100 y 150 euros por voto, eso supone más de 2 millones de euros que no salen del cielo. Entonces alguien va a tener que trasvasar todas estas cantidades y bueno, no sería muy difícil en Melilla de poder localizar de dónde proviene. Se ha dicho en la entrada de la noticia si detrás de todo esto hay partidos políticos. Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que detrás de esto sí lo hay.
¿Qué partidos políticos son? Pues yo no puedo asegurarlo porque no tengo las pruebas. Parece ser que un partido autóctono está inmerso en este proceloso asunto, y puede que haya otro partido de ámbito nacional que también lo esté, pero como no tengo las pruebas en mi mano, yo no voy a decirlo. Otros saben de lo que hablo, y en todo caso entiendo que la justicia terminará por aclarando esta situación. Pero esto, insisto, manera de resolverlo es abordar de una vez por todas la ley electoral, no acordarnos de Santa Bárbara cuando truena, cuando hay elecciones, sino que esto se sabe ya de antemano. Pongamos encima de la mesa esas pautas, y ya digo, hay otros sistemas añadidos. Hay personas mayores que no entienden que en algunos pueblos no hay internet, y lo estábamos comentando antes. En algunos sitios algunas personas no manejan las nuevas tecnologías, pero hay muchas personas que sí lo pueden hacer, y por qué no adaptar también ese sistema de voto a los sistemas informáticos, es decir, el poder hacerlo a través de funciones muy sencillas, como es apretar un botón una vez que te identificas a través de la firma digital, igual que se hace con los trámites en Hacienda para poder hacer pagos, a poder hacer trámites, que esto ya está establecido. No todo el mundo lo utiliza, pero ya la mayoría de las personas lo estamos utilizando, y llegará un momento que todo el mundo lo hará así. Entonces, bueno, esto hay que adaptarse a los tiempos, y es la mejor manera de evitar que estos fraudes, no sé, más dignos de países bananeros, pues se produzcan en nuestro país, ¿no? En España esto no debe de pasar en el siglo XXI. Ana Fernández, ¿qué opina usted? Bueno, pues la verdad es que sí que esto es un problema, es un problema para nuestra democracia, ¿no? El hecho de comprar votos lo que hace es, bueno, manipular absolutamente lo que los electores libremente debieran de decidir. Que algunos de ellos pues no sabemos si lo han hecho porque les han pagado o porque realmente, en fin, no, el único objetivo ha sido recibir ese dinero, ¿no? Pero entiendo yo que, aparte de lo que decía José Ignacio, que ya ha explicado, claro, por qué se dan cuenta, por qué existe esta alerta, pues además de por el abordaje a los carteros, ¿no?, en la calle, pues por esas filas tan enormes que había delante de correos, cosa inaudita, una fila tan larga de ciudadanos y ciudadanas que van a depositar su voto allí. Al día siguiente de que se empezó a empezar a atajar el problema, ya no había, ¿no? Si cada día de los últimos días, me parece que eran 700 personas las que estaban haciendo fila para depositar su voto en correos, el día que ya se puso sobre la mesa que estaba la policía investigando, pues ya me parece que fueron 20 o 30 personas las que fueron a depositar su voto en correos. Yo, por lo que he oído, claro, aquí no sabemos exactamente lo que ha ocurrido, quién es el que compra votos. Bueno, la policía está investigando, y lo que todos queremos es que al final se encuentre a la persona, el partido, la mafia, quien sea, no sé quién puede ser, que está alterando de esta manera la democracia en una ciudad autónoma que, como bien decimos, ese porcentaje tan alto de voto por correo lo que hace es que el tercio de los diputados que se eligen, más o menos, ya esté definido, ¿no? Con lo cual es suficientemente grave como para entrar pues eso, a averiguar lo que ocurre, y luego la justicia también, cuando la policía investigue, la justicia pues impondrá las penas que tenga que imponer. Yo espero que esto se resuelva, y también parece ser que sí que se está revisando si puede ocurrir en cualquier otra comunidad o ayuntamiento del país, y en principio esa vigilancia creo que nos tiene que dejar bueno, pues tranquilos, en el sentido de que puede ser un tema puntual de la ciudad de Melilla, que, como bien había dicho también José Ignacio, no es la primera vez que ocurre, ¿no? De hecho, se habla de que es una trama que ocurre cada año, se ha llegado a decir. Bueno, cada año difícil, ¿no? Cada vez que hay elecciones, vale. Perdón. Sí, cada vez que hay elecciones esto ha sucedido. Lo que pasa es que en esta ocasión ya ha excedido todos los límites. Podía haber sospechas en anteriores elecciones por el movimiento inusual, es decir, por el porcentaje mucho más abultado que la media de lo que sucede con el voto por correo en el resto del territorio español.
pero claro, es que esta vez ha sido una cosa abrumadora. Pensemos que aquí, que en Zaragoza, pues fueran a pedir el voto por correo el 30 o el 35% de todo el censo de la votación. Diríamos, algo raro está pasando. Todo el mundo no se va de puente, todo el mundo no. ¿Qué pasa? ¿Que no va a quedar nadie en Zaragoza? No puede ser esto. Entonces, además, allí en Melilla, una circunscripción pequeña, donde el cargo, es decir, un escaño cuesta muy pocos votos, prácticamente, pues es conceder la presidencia a algo que probablemente no esté ni mucho menos cercano a lo que es la democracia real, sino a una democracia, no una democracia, sino una imposición de alguien que quiere, por lo que sea, pues tener allí la hegemonía, tener el mando en la ciudad autónoma por unos procedimientos que son más propios, pues, de la mafia siciliana o de la Cosa Nostra, ¿no? O sea, es que es algo que verdaderamente habrá que atajar. Y eso, insisto, ¿cómo? Con la ley electoral en la mano y poniéndonos a trabajar, no quejándonos ahora, que es un momento para quejarse, pero ¿por qué no empezamos el día 29 de mayo, que ya habrán pasado las elecciones, a trabajar en esto? Y todos los que estamos ahora diciendo lo que pasa, nos ponemos a trabajar para resolverlo, para que las próximas elecciones no suceda. Hay tiempo para hacerlo, otras cosas se hacen, pues vamos a hacerlo también. Además, seguramente habrá quien piense que por 150 euros, 200 euros... Que igual es poco dinero, ¿no? Pero a nivel global, a todas las personas que está comprando, se está hablando de mucho dinero, ¿no? Ana. Sí, así es. Bueno, a ver, y 100 euros o 150 euros, una familia, por ejemplo, de 4 personas que vayan a votar, ya es una cantidad y una cifra importante, ¿eh? En una familia, ¿no? Quiero decir que... Pero claro, a nivel global es mucho dinero, así es mucho dinero. Pienso que a partir de ahí se puede realmente saber qué es lo que ocurre, claro, a no ser que ese dinero por la vía de lo negro, dijéramos, no aparezca por ningún sitio. No sabemos tampoco cuál es el método que utilizan o cuál es el sistema. Entonces, bueno, yo lo que creo es que sí que se está atajando el tema y que al final, bueno, pues resultará que el voto será el que realmente quieren los ciudadanos de Melilla, ¿no? Es que luego también nos movemos en un ámbito de población que hay que conocer Melilla, hay que conocer pequeño. Ceuta, Melilla se conoce mucha gente, hay mucha gente que su trabajo consiste en pasar la frontera todos los días y este es su trabajo, pues sí. Bueno, quizás les sale mucho más rentable el estar en una fila para poder conseguir esos 100 o 150 votos y después, pues mira, ya tengo para comer hoy y aquí está lo que me digan. Esto está pasando, lamentablemente es así, pero limitémoslo con la ley, hagamos una ley en la que al menos quien vota por correo se obligue en todas las oficinas de correos, si no se cambia la ley, que yo la cambiaría, a que se identifiquen. Pero no hace falta, no es obligatorio identificarte a la hora de votar, con lo cual cualquiera puede hacer o manipular un voto y depositarlo ahí. Hablamos de Melilla porque está siendo a gran escala, podríamos decir, pero ¿creen que esto podría pasar en el resto de España? Pues sería un escándalo, pero de hecho lo mismo que sucede allí podría suceder en otros sitios. Es más complicado porque, bueno, yo creo que en Zaragoza es más difícil encontrar a personas que hagan fila, pero bueno, alguno lo haría también, por esto o por menos dinero. Lo que no puede ser es que la ley tenga estos resquicios para que se pueda hacer, porque esto es permitir el fraude. Y ya digo, la culpa es de todos nosotros. En una democracia los sistemas de votación deben de estar perfectamente garantizados por todos y no tiene que haber resquicios para que alguien se salga con la suya y haga las trampas legales, entre comillas, que estén a su alcance. Esto hay que evitarlo, y evitarlo en todos los sitios, no en Melilla, en toda España. La ley electoral es para todos, para todo el territorio nacional. Yo pienso que no, que es difícil que ocurra en cualquier otro sitio porque se hubiera detectado ese porcentaje tan alto, ¿no? Si hay una media del 2% normalmente en las elecciones, que es el porcentaje de voto por correo, entiendo que todo lo que exceda, claro, siempre puede ser un poquito más, pero todo lo que exceda, como ha ocurrido ahí con un 20%, se hubiera detectado en cualquier otro territorio, ¿no? Entiendo. Bueno, pues si les parece, vamos a cerrar este tema. Lo hablábamos hace un momento, la sequía es evidente, no solamente en nuestro territorio, en toda España. Y ahora sí, vamos a abordar este tema. Aragón se seca. El periódico de Aragón. La sequía se agrava en el Ebro.
La falta de agua llega a niveles históricos. Heraldo. Fotografían a 2 corzos cruzando el Ebro a las afueras de Zaragoza. Eldiario.es. El consejero de Agricultura de Aragón califica la situación de sequía de gravísima y catastrófica. Arainfo. La sequía y las altas temperaturas ponen en riesgo las cosechas del campo aragonés. Diarioaragonés.com. El gobierno de Aragón convocará ayudas de préstamos sin coste financiero para los agricultores ante la sequía. ¿Pero es esto suficiente? Europa Press. UPA Aragón reclama un plan integral ante la grave situación del campo aragonés por la sequía temprana. ¿Hay solución? ¿La sequía es un problema temporal o ha venido para quedarse? ¿Qué modelo de desarrollo queremos? ¿Cómo afectará a los precios de los alimentos? Preguntamos a nuestros invitados. Pues es evidente, lo estamos comprobando día a día, no llueve. ¿Qué tienen que decirnos, señor Senao? Pues que en Israel tampoco llueve y en muchas zonas de África tampoco, pero utilizan los recursos de una manera diferente y saben cómo hay que utilizar cada gota de agua de que se dispone. Y ahora, bueno, pues se aplican medidas. Yo he escuchado que las únicas medidas que se van a aplicar son restrictivas, es decir, no va a haber agua de boca o la van a restringir, se van a restringir aguas para otro tipo de usos industriales. Tenemos que comer todos los días, nos tenemos que dar cuenta que la agricultura y la ganadería es imprescindible. Comemos al menos 3 veces al día, o es lo que está establecido. Y no se puede mantener esto así. Al final, el precio, hoy me he enterado que el precio del kilo de una sandía está a 13 euros. Bueno, esto es que es algo imparable. ¿Y todo por qué? Pues porque no hay agua, hay otras causas que también elevan los precios de las producciones, pero bueno, el agua es fundamental. ¿Qué sucede? Pues que aquí la política que hemos llevado a lo largo de muchos años es de restringir todo tipo de embalses, y ya no digo macroembalses que invadan o inunden pueblos enteros como se ha hecho a lo mejor de manera salvaje en otras épocas, pero sí pequeños embalses, pequeños donde se pueda recoger el agua que viene en el invierno, porque en el invierno siempre hay momentos de riada, siempre hay momentos de exceso de agua que se va al mar, que no se aprovecha, y que eso podía estar perfectamente almacenado en embalses pequeñitos, en reservas de agua, como se hace, como digo, en Israel. Israel allí, bueno, pues tiene una política donde, por supuesto, haya un consenso, donde no se perjudique a nadie, pero se puede hacer. No estamos hablando de hacer un yesa, no estamos hablando de hacer un pantano, un gran pantano, sino estamos hablando de hacer pequeños embalses, que también son inversiones públicas que se deberían de hacer, y no destruir los pocos embalses pequeños que hay, porque dicen que ecológicamente es mejor destruirlos. Bueno, destruirlos, ¿y ahora qué hacemos con la ecología? Porque si no hay agua, ni hay agricultura, ni hay ganadería, ni hay tampoco ecología. Así que yo creo que la política que tiene que haber es muy diferente, sino de aplicar inversiones para que en Aragón, vamos, es que Aragón tiene unos caudales de agua a través de todos los ríos que dispone, que no son solo de Aragón, porque bueno, los cauces ya sabemos que al final desembocan en otro río y van a parar al mar. Pero hombre, entre tanto, a través de sus cauces se podría hacer algunos tipos de embalse, y no solamente pensando en los temas hidroeléctricos, sino precisamente para el uso de boca, para el uso de la agricultura y de la ganadería, y para el uso industrial. Ya digo, hablo de pequeños embalses, no de inundar pueblos, con lo que ello supone y los problemas históricos y sentimentales que hemos padecido en muchos sitios, ¿no? Pero aquí, en cuanto se habla de hacer un pequeñito embalse, siempre hay 4 o 5 pleitos para paralizarlo todo, y no se hace nada. Y entonces ahora viene el lobo, y no tenemos agua. Señora Fernández. Bueno, yo creo que la sequía es una consecuencia del cambio climático que estamos sufriendo ya en los últimos años, pero que se está agravando día a día, y los expertos anuncian que va a ser el gran problema que vamos a tener en un futuro, ya, no en un futuro largo, sino en un futuro inmediato, ¿no? El sur de Europa, ya no solo estamos hablando de España, pero dentro del sur de Europa hay sequía. España es uno de los países más afectados, y claro, hay muchísimas
cosas que hacer en este asunto, pero son todas como a medio y largo plazo, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, aquí sí que este es un tema donde se requeriría un pacto de Estado, un gran pacto entre los diferentes partidos políticos para poner en marcha una serie de medidas muy diversas, ¿no? En estos momentos se está intentando paliar lo que los agricultores están sufriendo con medidas, como digo, paliativas, ¿no? Con bonificaciones de los seguros, con ayudas porque no van a recoger el cereal, etcétera, etcétera. Pero además de esas medidas paliativas, hay que ver realmente qué hacemos con nuestra agricultura en los próximos años. Yo pienso que en ese sentido sí que hay que estar muy atentos a lo que opinan los expertos, ver si realmente vamos a poder seguir produciendo los alimentos que estamos produciendo en este momento o hay que cambiar de productos, ¿no? Todo eso habría que analizarlo y habría que estudiarlo. Y luego pues hay otra serie de medidas de ahorro que yo creo que no siempre tienen que ser restrictivas, sino concienciar a los ciudadanos a que realmente el agua es un bien escaso y debemos de cuidarla. Es decir, no abrir el grifo y bueno, me voy al salón y luego cuando vuelva ya lo cerraré, ¿no? O pues el tema del riego en las calles o el llenado de piscinas, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay un montón de cuestiones que yo pienso que los ciudadanos empezarán realmente a concienciar cuando vean que hay escasez y que además va a haber muchos problemas para poder tener agua en el futuro. Usted hablaba del llenado de piscinas, que es un tema que está ya inminente a la vuelta de la esquina porque llega verano. Usted decía que se podían construir pequeños embalses. ¿Cuáles serían esas medidas que podríamos adoptar todos o que se decidiesen a nivel comunitario? A ver, yo creo que el vaciar las piscinas es un error. Precisamente lo que hay que hacer es guardar agua, por si acaso. Ya no digo para bañarte, pero por lo menos por tener reservas de lo que pueda venir, para poderte lavar la cara o poderte asear. Quiero decir que eso es una reserva, no vaciarlas y llenarlas, evidentemente, sino mantener lo que hay. Y yo pongo el ejemplo, a ver, el cambio climático, Ana, en Marrakech llevan con el cambio climático sufriéndolo 300 años o 400. En los alrededores de Marrakech, para el que lo ha visto, yo creo que tú has estado allí, es un desierto. Bueno, pues en ese desierto hay un vergel. ¿Cómo lo hacen? ¿Son más listos que nosotros? ¿Son más inteligentes? No hay agua tampoco, la mínima. Pero la poca que tienen la aprovechan, vamos, hasta la más mínima, hasta el más mínimo mililitro. Todo es por goteo, todo lo tienen canalizado, todo lo tienen regulado, no se pierde nada de agua, porque saben que de ello dependen y están acostumbrados al cambio climático, como digo, desde hace 400 años, porque ellos están en el desierto. Nosotros estamos hablando aquí en España. España tiene dos mitades, una España seca y una España que no está seca. Nosotros no deberíamos de tener estos problemas, ni mucho menos porque estamos en la parte nordeste. Y tenemos muchísimos ríos y deberíamos de tener esto resuelto hace años. Faltan políticas que adapten todo esto a la situación. Por supuesto que luego habría que contar con el resto de España, porque sí que en la parte sur hay más necesidad de agua que en la parte norte. Ahora estamos padeciendo esta sequía y se ve claramente que yo recuerdo, como digo, estos países que padecen el cambio climático desde que han nacido, desde hace siglos, y sin embargo sobreviven. Pues nosotros tendremos que aprender a sobrevivir también en una situación que no es tan caótica como la de ellos. Y tenemos al alcance de nosotros al menos ríos de los que fluyen agua. Tenemos posibilidades de, en algunos momentos, con este cambio climático que hay, pues se produce el Niño, se produce la Niña, hay aguas torrenciales como las que están cayendo ahora en Roma. Imaginaros que en lugar de caer en Roma, que se ha suspendido la Fórmula 1, cayera ahora en Zaragoza, que estamos en un paralelo parecido. ¿Qué pasaría con toda esa agua? Que no la aprovecharíamos, porque tenemos muy poco para aprovechar. Se llenarían los 3 o 4 pantanillos que tenemos y no hay suficiente para poder almacenar y poder ser generosos incluso con otras partes de España. Bueno, pero primero nosotros, poder atender nuestras necesidades y no ver estos páramos secos a los que de verdad son lamentables, y todo esto yo digo que es una responsabilidad de todos nosotros. De nada sirve esa política de ahora de decir, bueno, te voy a subvencionar para que no dejes la explotación, ya veremos si no lo cierres todo y no dejes la ganadería, pero se están sacrificando animales.
Los animales están ya sacrificando. Las cosechas no se van a recoger, el cereal prácticamente no se va a recoger nada. El que ha sembrado un poco más tarde, debe haber algunas zonas de Aragón que sí van a poderlo hacer, en la parte de Huesca. Zaragoza prácticamente nada. Todo esto es un desastre. ¿Y esto qué pasa? ¿Que no se veía venir? Y si además ahora de todo esto se habla del cambio climático, pues en lugar de hablar tanto del cambio climático, vamos a hablar más de las soluciones a la adaptación del clima. El sol cada vez, no sé si calentará más o menos, o la tierra calentará más o menos, pero lo que está claro es que si la temperatura va a subir de aquí a 25 años 1 grado más, habrá que tomar medidas para tener esas reservas, que es oro, oro, oro. Si no sabemos hacerlo, hay que preguntarle a los israelitas y a los marroquíes, yo creo que lo saben hacer a la perfección. Que precisamente lo que hablabas de lo que está ocurriendo en el norte de Italia, eso también es una consecuencia del cambio climático. Esas trombas de agua que caen de repente, por mucho que llenen un embalse, es que eso lo que está haciendo es destrozar la agricultura. Pregunta si no a todos los agricultores cuando viene un fenómeno de este tipo que se quedan sin la cosecha, sino sin la cereza o sin la uva, etcétera, etcétera. Y eso es consecuencia de que nos estamos cargando el planeta, y eso es así de claro. Pero a nivel mundial, no estamos hablando solo ni de España ni de Europa, ¿no? En el sentido de las soluciones, yo pienso que los agricultores sí que en los últimos años han avanzado bastante en cuanto a modernización de regadíos, etcétera, etcétera. Es decir, que no estamos diciendo que no se haya hecho nada. Claro que se ha hecho. Ellos son los primeros interesados, ¿no? Pero hay que seguir insistiendo en esa línea y utilizar las nuevas tecnologías para tener mucha mayor sostenibilidad en la producción, ¿no? Y en las cosechas, y luego pues planificar bien exactamente qué uso le queremos dar a la escasez de agua que vamos a tener en el futuro. Porque luego, claro, a eso añadimos, es un tema que no ha salido, España es un país de turismo. Muchos turistas vienen a este país, ¿no? Dentro de poco nos vamos a encontrar en pleno verano con cantidad de personas que vienen de fuera, que están yendo a pueblos de la costa y no solo de la costa, donde necesitamos gastar todavía mucho más agua de la que gastamos el resto del año, porque se consume mucha agua también ahí. Entonces, claro, todo ese tipo de cuestiones son las que yo pienso que merece la pena ponerlas todas en un debate y empezar a ver, no solo se trata de hacer embalses y pantanos, hay que hacer muchísimas otras cosas más. Y por eso creo que es muy importante que los partidos se pusieran de acuerdo en este asunto. ¿Recuerdan ustedes algún año tan seco en los últimos tiempos? Sí, en España, ha habido algunos años, yo creo que hace 7, 8 años también padecimos una sequía importante. Y lo que pasa es que este año ha sido más pronunciado, ha sido antes, es decir, quiero decir que ha sido en época más de lluvias. Yo creo que las lluvias van a llegar, probablemente van a llegar ya tarde, van a hacer daño, seguro, y equilibrarán luego después la pluviometría, ¿no? Pero claro, es que tiene que llover cuando tiene que llover y no debe de llover cuando no debe de llover. Y ahora, pues realmente las estaciones van cambiando. No, pero un abril tan seco como este, parece que el otro día venía una estadística, ¿no? Hace muchísimos años que no había habido un abril tan seco como este. No había pasado. Claro, y es que el problema es que ahora estamos en mayo y tampoco llueve. Y evidentemente para el verano va a ser muy difícil, ¿no? Con lo cual, el año pasado ya fue muy, muy, muy seco en comparación con los anteriores, y este se está portando todavía peor. Y sobre todo a agricultores, ¿no? Que son los protagonistas de todo esto, y que las cosechas se están echando a perder. Sí, claro, agricultores y consumidores, porque si no se recoge trigo y no se recoge la cosecha y no se recogen los productos de la tierra y el ganado no puede pastar, y por lo tanto pues lo que va a ocurrir es que van a subir todavía mucho más los precios, y eso va a ser casi imposible. O sea, los agricultores, evidentemente, porque es su medio de vida, ese es un problema que tienen, pero eso se extiende al resto de la ciudadanía, ¿no? Que vamos a sufrir las consecuencias de ese problema. Me consta que muchos ganaderos, llorando, están llevando los animales a los mataderos que están ya colapsados, porque claro, no pueden mantener a los animales y no tienen posibilidades ni de pastos ni de darles agua. Entonces hay que sacrificarlos, y con harto dolor de corazón no les queda otro remedio, no tienen otra salida. Bueno, pues esperando que llueva y que pase un poco esta sequía, vamos al tercer tema, que es Bildu y las listas electorales.
ETA irrumpe en la campaña electoral de las municipales. ABC. Listas manchadas de sangre. El Mundo. Bildu incluye a 44 condenados por su relación con ETA en sus listas electorales. 20 minutos. La Fiscalía archiva la denuncia por las listas de Bildu. El Mundo. El PP obligará al PSOE a votar sobre romper los pactos con Bildu y propone un cordón sanitario al partido de Otegi. ¿Está ETA viva años después de disolverse como defienden algunos? ¿Es ético que entren en instituciones quienes han cometido delitos tan graves? ¿Cómo influirá en los votantes este debate? Se lo preguntamos a nuestros invitados. ETA se disolvía en octubre del 2011 y llegan elecciones. Nos encontramos este panorama. Bueno, este es uno de los temas más serios que yo creo que he tratado en estas tertulias. La verdad es que no invita mucho a la risa y hay que tomárselo muy en serio. Es un tema muy delicado, en especial para los que la hemos padecido y hemos pasado épocas. Yo, Miguel Ángel Blanco, no tuve una relación directa, el concejal de Ermua, que fue asesinado vilmente, pero sí fui compañero de Gregorio Ordóñez cuando él era presidente de Guipúzcoa y yo lo era de Zaragoza, y le pegaron un par de tiros en la nuca, como era compañero de el que después me sucedió, después de Lanzuela como presidente en Aragón, Manuel Jiménez Abad, y que además éramos compañeros en el Senado, y que también fue asesinado y abatido, como otros muchos compañeros del Partido Socialista, que también fueron asesinados por el mismo rito y por el mismo sistema cobarde, ¿no? Además de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e inocentes personas y niños que pasaban en momentos por los atentados. A mí me duele mucho, en principio, que muchos de estas personas no han pedido perdón, no se han arrepentido de lo que han hecho. Estoy seguro de que algún día lo volveríamos a hacer, como algunos de los del Procés, y que además se les haga homenajes en sus pueblos al regreso como grandes gudaris que han salvado a la patria vasca. Es un problema muy complejo, porque cuando un partido se legaliza, o no lo legalizas de inicio, o si lo legalizas tienes que asumir las consecuencias. Cuando ilegalizas un partido, nadie evita o puede evitar que otro con otro nombre surja, y dentro de la responsabilidad o irresponsabilidad de ese nuevo partido, que se puede llamar de cualquier manera, Buenos Días, Te Saluda, Monituri o lo que sea, puedan incluir en sus listas gente, bueno, yo diría gentuza de esta calaña. Bien, hay un problema sociológico también y un problema de fondo. A mí es que se me revuelven las entrañas. No sé, el presidente del gobierno ha dicho que era indecente. Yo digo que es indecente, inmoral, impropio de un país civilizado, pero luego hay un problema sociológico. ¿Quién puede votar a esta gente? ¿Es que no ven otras vías de solución para ser representados democráticamente, para poder defender sus instituciones y unas ideas no basadas en gentes que sí que tienen las manos manchadas en sangre? Claro, es inevitable, esto es inevitable, no se puede evitar en democracia. La libertad del voto, pues es la libertad del voto, pero a mí me aterroriza que todavía haya un pozo social tan amplio como lo hay en el País Vasco para apoyar a este tipo de políticas, este tipo de gente que tras de sí lleva una retahíla de asesinatos y de cuestiones muy sucias que nos han obligado pues a mirar, como supongo que le pasaba a Ana, debajo de nuestro coche, a ver si teníamos una bomba lapa, dejar a nuestra familia alejada a una manzana, porque estaban pasando todos los días atentados uno detrás de otro. Sin embargo, pues esto se recuerda ahora en elecciones, me parece correcto, pero es un mal endémico que tenemos ahí. Para mí, ETA, dicen que se disolvió. Para mí, ETA sigue estando ahí viva con otro nombre. La culebra sigue existiendo. Si tú paseas por el País Vasco o por el sur de Francia, colindante al País Vasco, o en el norte de Navarra, te encuentras en las herricotabernas manifiestos perfectamente en castellano y en vascuence que te hablan de lo que significa su liberación, la lucha de las pistolas, y siguen en esta historia. Lo que pasa es que ahora no les hace falta porque tienen una representación y bueno, pues parece que legalmente pueden estar donde quieren estar,
aunque curiosamente estas personas que se presentan como concejales o a otros cargos no podrían optar a plazas como funcionarios, porque aunque hayan cumplido sus penas, tienen prohibido, es decir, no se puede optar a según qué cargos, ni policías, ni funcionarios, es decir, que esto, si tienes esos antecedentes, no puedes hacerlo, aunque hayas cumplido la pena. Yo creo que esto es un problema sociológico, es un problema tremendo, y es un problema de los partidos. Ahí yo ya sé que Ana me va a decir, bueno, es que claro, si te votan no vas a decir que no. Perfecto, si te votan no vas a decir que no, pero yo me alejaría todo lo posible y no iría, vamos, ni a heredar con esta gente a ningún sitio. Cuanto más lejos mejor, y por supuesto el arrepentimiento, que lo pongan encima de la mesa, que yo he escuchado que muchos crímenes están sin resolver y nadie ha dado la cara. Son los mismos que llevaban las capuchas, ahora sin ellas, con el puño en alto, dando mítines en las Enrico-tabernas, y eso es muy lamentable. Le damos la palabra a la señora Fernández. Bueno, yo creo que este asunto se ha desbordado, está desbordado en esta campaña, porque todos somos conscientes y conocemos perfectamente lo que ETA hizo en este país durante muchísimos años, pero también sabemos que hace 10 años ETA desapareció y que lo que ahora existe es una coalición de partidos, EH Bildu, que si están presentes en las instituciones es porque cumplen con la ley de partidos. Quiere decir que eso no se nos puede olvidar. Nos repugnará más o menos, pero evidentemente cumplen con la ley de partidos. Si no, ya estarían ilegalizados. No les ha ilegalizado en los gobiernos del PSOE, no les ha ilegalizado cuando ha habido gobiernos del Partido Popular, ni les ilegalizará el Partido Popular si llega al gobierno, ¿no? Entonces, dicho esto, evidentemente es indecente, no, como lo queráis llamar, ¿no?, el tema de las listas. Pero una vez que la Asociación de Víctimas del Terrorismo Covite, que es la que denunció a estas 7 personas, candidatos, que habían cumplido condena pero que tenían delitos de sangre, estas personas han dicho que no entrarán en las instituciones. Es decir, una vez presentadas las listas no se pueden ir porque las listas están ahí, pero no van a entrar en las instituciones aunque gane su coalición. A mí lo que me parece es que este es un asunto que en nuestra comunidad autónoma y en el resto de España, que no sea en aquellos sitios donde se presenta EH Bildu, no debiera de al menos ocuparnos el 100% del debate de la campaña electoral. Porque claro, lo que está ocurriendo es que ese asunto está tapando las cuestiones que realmente sí que nos importan para el día 28 de mayo. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué van a hacer los distintos partidos políticos en esta comunidad autónoma, qué van a hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza, qué van a hacer en el Ayuntamiento de Valderróveres, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir, y todas esas cuestiones, pues al menos en lo que son los media, ¿no?, realmente están siendo pues bastante tapadas, ¿no? No se habla apenas de quién propone qué cosa para mejorar la sanidad o mejorar la educación o los servicios sociales, o qué se va a hacer con el tema de la vivienda, que esos son realmente las cuestiones en las que debiéramos de estar hablando en este momento, porque a quien elijamos el día 28 de mayo, las competencias que va a tener esa institución van a ser precisamente estas. ¿Creen que de alguna forma cualquier ciudadano pueda pensar que ETA se ha disuelto, pero que de forma legal está intentando acceder a la política? Bueno, es que es evidente que yo cuando veo a Otegi o veo personajes parecidos a él que han estado inmersos absolutamente y totalmente de hoz y coz en todos los procedimientos más turbios que pueda haber en la historia de ETA, pues ha podido desaparecer matando, pero evidentemente no siguiendo con su idea inicial, que es controlar el País Vasco, controlar Navarra, controlar el sur de Francia si les dejan, y luego después ir a por nosotros. Ese es un poco el ideario que tienen, ¿no? Hombre, que esto es así, es evidente. Y ojo, es legítimo, cada uno plantea sus cosas como quiere, pero hombre, no matando a la gente, ni extorsionándola, ni haciendo que del País Vasco hayan salido más de 200.000 personas a vivir a otros sitios, porque allí era imposible la convivencia. Es muy complicado. Y luego meterlo en la campaña electoral, hombre, el propio presidente del gobierno
Yo le escuché a su salida de la Casa Blanca, cuando fue a ver al presidente Biden, en la calle, cuando hizo aquella rueda de prensa delante de un coche, decir que era indecente, lo dijo él. Entonces, bueno, que era indecente que fueran en estas listas. No me convence a mí que ahora quiera lavarse un poco este señor, que es el señor de Bildu, ¿verdad? El señor Otegi, que diga que los 7 si salen que renunciarán, que ya veremos si renuncian, porque bueno, una vez que salen, que me explique a mí alguien cómo se renuncia, porque si no quieren renunciar, no renunciarán. Pero ¿qué pasa con los otros restantes, hasta los 40 y tantos o 50 y tantos que van en las listas? Porque claro, en otro tipo de delitos, pues sabemos que los cómplices perfectamente, es decir, lo mismo es el que pega el tiro que el que da la orden, o el que planifica la historia para que le peguen un tiro a otro, o lo secuestren, o violen a no sé quién, o cometan un grave delito. Y todos tienen que cumplir sus penas. ¿Por qué unos sí y otros no? Pues no lo entiendo tampoco. Si, ¿por qué se va a poner ese límite ahí? Si tienen que salir, que salgan todos. Se han equivocado, yo creo que se han equivocado, porque si de verdad lo que pretende Bildu es decir que está dentro de lo que es la normalidad democrática, no metas a gente que tú sabes que va a originar este conflicto, porque ellos no lo han hecho inconscientemente, lo hacen perfectamente para decirle al señor Sánchez: aquí los que mandamos somos nosotros. Es que esto está claro, ¿no? Esto es para toda España, pero fundamentalmente, la afrenta es para toda España, pero fundamentalmente se lo están haciendo al presidente del gobierno, que dice: ojo, que aquí estamos nosotros y hacemos lo que queremos. Hombre, les han echado un rapapolpillo y dicen: bueno, vamos a quitar a los 7. No, quite usted a todos y ponga a los que sea, si se puede hacer, y ya está. Y no hay más historia. Pero no están en ese tema, sino están precisamente en lo que hay, en los grandes homenajes a los asesinos de ETA en las Tabernas, y no hay nada más que ir a los pueblos si alguien se atreve a hacerlo. Yo alguna vez lo he hecho de manera disimulada y es terrorífico. Señora Fernández. En fin, es que es un asunto que me supera, porque es que hablar tantísimo, como digo, de este tema, que lo que a quien afecta es a los vascos y a Navarra. Entiendo que también se presentarán en Navarra, ¿no? Aquí mataron gente también, Eva. Pero ¿a qué se presentan estos señores? En el País Vasco y en Navarra. Hablo, ¿no? Digo, es que igual estamos en elecciones generales y todavía no me he enterado. Pero pregunta en el cuartel de la Guardia Civil. Pero que ya lo sabemos, Josina, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con las listas en el País Vasco, que son unas elecciones autonómicas y municipales? Tiene que ver que esto en Estados Unidos no pasaría nunca. Bueno, en Estados Unidos han pasado cosas peores. No pasaría. Que un señor como Trump, con las cosas que ha hecho, que ha saltado el Congreso, sus partidarios, mira lo que ha pasado. Hombre, por favor. En Alemania pasaría tampoco. Madre mía, qué comparaciones, en serio. Y aquí sí que pasa. Bueno, quiero decir, yo lo que veo es que realmente es que ni está sentando bien a las víctimas, ¿eh? A las víctimas del terrorismo esto no les está sentando bien. Que se esté hablando de que ETA está viva, de que estos siguen matando, de ese tipo de barbaridades que no son ciertas. Es que no son ciertas. Ni ETA existe ni sigue matando. Entonces, bueno, ni más que escuchar a Covite, ¿no? Y a Consuelo Ordóñez, que por cierto, su hermano al que asesinaron era afiliado al PP, miembro del Partido Popular, quiero decir, no es ninguna persona... y está diciendo: no nos recuerden, por favor, no nos recuerden aquellos años, porque ya llevamos mucho tiempo nosotros trabajando el poder vivir en paz, y una vez que ETA se disolvió hace 10 años, no me vengan ustedes a recordar ahora lo mismo. Consuelo Ordóñez lo dijo ayer, anteayer, el otro día. En el pueblo donde han asesinado a 2 vecinos de ese pueblo, que presenten al asesino de esos 2 vecinos que han sido asesinados como concejal. Que sí, fatal, horrible, me siente horrible. Lo que tienen que hacer es no votarles. Que les siente bien a las víctimas del terrorismo de ninguna manera, vamos. Y si no hay que ir a preguntar a ese pueblo en concreto, pues esto está pasando. Pues claro que no les sienta bien, evidentemente. Por eso denunciaron, José Ignacio. Ya. Por eso fue Covite la que denunció las listas. Pero a la vez dicen: no sigan hablando de ETA. También lo han dicho. Y la habrás escuchado. No solo a ella, sino a más gente perteneciente a asociaciones de víctimas del terrorismo. Bueno, veremos qué pasa después de las elecciones, si estos partidos salen y si esas personas renuncian. Nosotros les damos las gracias a Ana Fernández, José Ignacio Senao, por estar aquí en otra tertulia de viernes con nosotros, y les esperamos para otra próxima. Pues muchas gracias y hasta otro día. Buenas tardes.